Si tuvieses toda la información de cómo prevenir una enfermedad crónica y potencialmente mortal como lo que es un cáncer, ¿tomarías acción? Yo sé que suena como una pregunta obvia y simple. La realidad del caso es que no lo es. Existen muchos factores que pueden ayudar o desayudar a las personas a tomar la decisión de practicar la prevención. Factores socioeconómicos o de comportamiento, factores ambientales, estatus económico pobre, acceso limitado a servicios de salud o simple y llanamente falta de conciencia o información sobre los estudios de discernimientos apropiados para cualquier persona en una edad vulnerable, ¿no? Para padecer un cáncer. Hoy vamos a hablar de un tipo de cáncer que puede afectar a cualquier persona, no importa la edad, género o sexo, pero que es totalmente prevenible. Bienvenidos a todos, esto es Julia Strong de Podcast, yo soy Julia Michelle Santiago y soy sobreviviente de colon. Yo fui diagnosticada de cáncer a mis 45 años y recuerdo que cuando me llegó el diagnóstico, honestamente, yo pensé, pero ¿y esto no era un cáncer que le daba a los hombres? Yo tenía tenía poca información en ese momento y me tomó por sorpresa. Pero así como yo, hay mucha gente vulnerable a padecer este tipo de cáncer que no poseen la información tal y como yo a mis 45 años, como para empezar a practicar la prevención de este tipo de cáncer aquí en Puerto Rico. Mucha gente desconoce sobre los distintos métodos de prevención, empezando por conocer su historial médico familiar o sobre el tipo de alimentos que ayudan a nuestro sistema a prevenir enfermedades como el cáncer de colon. Como sobreviviente de cáncer colorectal, sé lo desconcertante que es recibir un diagnóstico, especialmente cuando ocurre antes de los 50 años. Así que hoy quiero llevar esta conversación desde lo esencial hasta lo más urgente. Y para eso tengo el placer de tener conmigo hoy al doctor Kermit Richies, el presidente de la Asociación Gastroenteróloga de Puerto Rico. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Julia, gracias por la invitación, un placer para mí estar aquí. Gracias a usted por aceptar mi llamado. Doctor, como bien ya la gente sabe, yo fui diagnosticada de cáncer de colon a mis 45 años. Yo estoy muy clara de que yo fui diagnosticada, o sea, no es que yo no hiciera nada que no me tocaba hacer. Yo no practiqué prevención simplemente porque no tenía información. Yo no tenía información de cuáles podían ser los síntomas y de que esto podía ser un cáncer que pudiera atacar a una mujer de 49 años. Sin embargo, en el mundo entero se diagnostican alrededor de 1.9 millones de casos de cáncer colorectal al año, tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Este tipo de cáncer representa el segundo tipo de cáncer diagnosticado, aun cuando es potencialmente prevenible. Así que le pregunto, ¿puede explicarnos qué es el cáncer colorectal y cuánto tiempo puede pasar antes de que alguien manifieste síntomas? El cáncer colorectal es un crecimiento anormal que ocurre dentro del intestino grueso que comprende el colon y el recto, ¿verdad? Siempre hacemos la diferencia porque aunque es un mismo órgano, pues la localización del cáncer tiene unas implicaciones en términos de sobrevida y de terapia. Así que hacemos la diferencia entre el cáncer de colon y el cáncer de recto. Y son un poquito diferentes ambos cánceres. Es un crecimiento anormal de las células que componen la cubierta del intestino que se llama la mucosa. El problema con este cáncer, como muchos tipos de cáncer, es que en sus etapas tempranas no da absolutamente ningún síntoma, ¿verdad? Y eso hace que muchas personas pues simplemente no le den importancia a la prevención. Porque yo me he encontrado con muchos casos donde los pacientes simplemente me dicen, pero ¿por qué me tengo que hacer esta prueba si yo no tengo ningún síntoma? Pues precisamente eso es lo que es screening o cernimiento, ¿verdad? Es hacer pruebas para prevención en aquellas personas que no tienen ningún síntoma. Así que, ¿cuánto tiempo pasa desde que un paciente desarrolla el cáncer y desarrolla síntomas? Es muy difícil de decir porque depende de la localización
y depende del el tipo de tumor, ¿verdad? Te puedo decir, por ejemplo, que los tumores del recto tienden a dar síntomas más tempranos que los tumores del recto del colon. O sea, los tumores que están en el recto, porque el recto está justamente al final y cuando el tumor llega a una etapa donde sangra, que es uno de los síntomas de tumor, pues lo podemos ver rápido en las heces fecales, cuando la persona va al baño, en el papel, al limpiarse. Pero el mensaje que a mí me gustaría llevar es que este tumor en sus etapas tempranas, cuando es curable, no da ningún síntoma. Por eso es que es importante la prevención, ¿verdad? Y para eso es que se han creado guías y recomendaciones de distintas entidades para la prevención de cáncer y para hacer pruebas de screening en pacientes que no tienen absolutamente ningún síntoma, porque lo que queremos hacer es prevenirlo. Y quiero seguir enfatizando que este cáncer es prevenible. Yo recuerdo cuando yo comencé mis esfuerzos con mi fundación, el Julia Strong Foundation, yo comencé ese movimiento simple y llanamente porque para mí era mind-blowing que este tipo de cáncer, of all of them, de tantos tipos de cánceres que hay, que este cáncer era prevenible. Y aún así yo, Julia, estaba pasando por ese proceso que pude haberlo prevenido si hubiese tenido la información. Entonces, es algo que no podemos recalcar enough. Este cáncer se puede prevenir, se puede tratar y se puede vencer, tal y como lo hice yo, pero más que nada se puede prevenir. Entonces, hay que estar bien empapados de todo de lo que es el cáncer colorectal y sus síntomas, que a eso mismo iba ahora. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de un cáncer colorectal? Bueno, como te dije, ¿verdad? En sus etapas tempranas el cáncer no da síntomas. Así que cualquier síntoma que se origine en el intestino es un síntoma que tenemos que hacerle caso, ¿verdad? Y eso incluye, primero que nada, sangrado rectal. Cuando vemos sangre, sea sangre roja, sea sangre color vino o sean las heces fecales que se han puesto de color negro, pues eso es un síntoma que tenemos que atender y tenemos que buscar ayuda. Cuando los tumores crecen lo suficiente como para tapar el intestino, los pacientes empiezan a experimentar estreñimiento, ¿verdad? El colon tiene un diámetro bastante grande, así que es muy raro que los tumores del colon causen obstrucción, tapen el intestino. Cuando lo tapan, eso es un signo ominoso, ¿verdad? Porque ya el tumor ha crecido tanto que ha cogido todo el lumen, el tamaño del intestino y lo ha obstruido. Cualquier cambio que una persona experimente en su patrón de ir al baño debe ser evaluado porque puede ser un síntoma de cáncer de colon. Pérdida de peso, como lo es con casi cualquier tipo de cáncer, también debe ser atendido con premura. Y otro síntoma bien importante no es solamente estreñimiento, sino un cambio en el calibre de la excreta, ¿verdad? Cuando las excretas se ponen finitas, eso pudiera ser un indicio de que hay algo empezando a tapar el intestino y cuando la excreta se empieza a formar, al pasar por un área que está estrecha, se pone finita y se conoce como excretas en forma de lápiz o en inglés se le llama pencil-like stools. Dolor abdominal puede ser un síntoma también que ocurre desafortunadamente en la etapa tardía. Etapa avanzada del tumor. Así que esos son los síntomas principales. Pero ahora, no con ánimo de alarmar a nadie que pueda estar escuchándonos o viéndonos en este episodio, muchos de estos síntomas que usted acaba de mencionar podrían tal vez estar relacionados a otro tipo de malignidad que no tenga que ser necesariamente cáncer de colon, como por ejemplo Crohn's o IBS, ese tipo de esas otras enfermedades. Sí, definitivamente hay mucho overlapping, pero uno nunca debe atribuirle estos síntomas a otra condición hasta que uno no sepa cuál es el diagnóstico correcto, ¿verdad? Te puedo dar un ejemplo de algo que yo he visto en mis 30 años de práctica frecuentemente, y es el sangrado rectal, ¿verdad? El sangrado rectal lo puede causar un sinnúmero de cosas. Lo más común es hemorroides, pero nunca jamás el sangrado rectal, especialmente en una persona mayor de 40 años y ahora a cualquier edad, ¿verdad? Porque ahorita vamos a hablar de lo que está pasando a eso vamos ahora, con el cambio de edad, ¿verdad? Pero el sangrado rectal nunca jamás se le debe atribuir a un hemorroide hasta que uno esté seguro de que
es una hemorroide y no hay nada más. Y para eso hay exámenes de cernimientos que se encargan de dilucidar eso. ¿Cuáles son los exámenes de cernimientos apropiados para cualquier persona para saber, para prevenir el cáncer de colon? Ok, mira, existen varias alternativas de cernimiento para prevención o para diagnosticar, ¿verdad? Pero si es cernimiento, pues debe ser prevención. El estándar es la colonoscopía, ¿verdad? Y lo bueno de la colonoscopía es que uno puede diagnosticar y tratar en el mismo proceso, porque quiero mencionar que más del 90% de los tumores del intestino empiezan como unos pequeños crecimientos dentro del colon, que son como unas verruguitas que se llaman pólipos. Así que la colonoscopía es el estándar. Esa es la prueba por excelencia porque podemos diagnosticar y tratar y prevenir en el mismo procedimiento. En Puerto Rico utilizamos también, esto se usa en el mundo entero, ¿verdad? Pero quiero hacer la salvedad de que en Puerto Rico es donde se recomienda el comienzo más temprano la prueba de sangre oculta en la excreta y específicamente la prueba inmunológica, porque la prueba inmunológica mide solamente hemoglobina humana. Yo no sé si tú o alguno de los oyentes recordarán que en el pasado hacíamos las pruebas de sangre oculta y los pacientes tenían que ponerse a dieta por 5 o 6 días. Unos días antes de realizarse esa prueba. Porque la prueba podía dar falsos positivos. Por ejemplo, si tú comes carne, pues la prueba podía detectar sangre del animal que tú estuvieras consumiendo. Pero la prueba inmunológica pues nos permite identificar solamente hemoglobina humana. Así que la prueba de sangre oculta es una prueba muy buena para screening de cáncer de colon. Y quiero hacer un paréntesis, Julia, si me lo permites, para hablar sobre esa prueba, porque esa prueba mucha gente no la sabe interpretar, inclusive colegas médicos, ¿verdad? Una prueba de sangre oculta positiva siempre tiene que ir seguida por una colonoscopia. Totalmente, claro. De eso no puede haber ninguna duda. Sí. La prueba de sangre oculta, una prueba positiva nunca se repite, absolutamente nunca. Es un error craso. Hay personas que la repiten, qué raro, te salió positiva, vamos a repetirla. Pues ¿a cuál le hago caso? Claro. Tiene que ser la positiva. Así que una prueba positiva es un commitment para hacer una colonoscopia para diagnosticar qué está provocando eso. Existe también una prueba que es lo que se conoce como una sigmoidoscopía, que es una colonoscopía corta. La sigmoidoscopía también se ha utilizado como screening, pero tiene unas limitaciones, ¿verdad? La sigmoidoscopía solamente ve el colon sigmoide, que son los primeros 40 centímetros del intestino cuando uno empieza desde el recto. Hay estudios que dicen que puede prevenir el cáncer de colon, pero muchos expertos lo han comparado con hacer una mamografía en un solo seno. En un solo seno, Nadie pues se hace una mamografía en un solo ¿y por qué seno? Existe such a test? O sea, bueno, porque primero, antes, en el pasado, probablemente el cáncer de colon era más común en el lado izquierdo. Y entonces cuando tú hacías eso, tú encuentras un tumor en el lado izquierdo y como era más común en el lado izquierdo, pues con mirar el lado izquierdo cogías un gran número de tumores. Y de hecho, los estudios que se hicieron a largo plazo demostraron que la prueba salva vida. No es la mejor. No es la mejor, pero algo salvaba. Igual que la prueba de sangre oculta, que no es la mejor, pero salva vida. Eso está demostrado por los estudios clínicos a largo plazo. Hay pruebas que combinan la sangre oculta con material genético que producen algunos tumores, ¿verdad? Por ejemplo, existe una prueba que se llama Cologuard, que combina la prueba de sangre oculta junto con la detección de DNA del tumor, ¿ok? Y entonces también existe lo que se conoce como la colonoscopia virtual, que se hace a través de un CT scan tridimensional, donde el radiólogo puede crear una imagen tridimensional del colon y se pueden identificar los pólipos.
cualquier prueba de estas que salga positiva, cualquiera de te ellas, dirige tiene que ir seguida por a la por colonoscopia. una colonoscopia. Así que aquellos pacientes que le tienen miedo a hacerse la colonoscopia, aquellos pacientes que son víctimas del machismo y no les gusta que les breguen, dicen a los pacientes, Sí, a mí no qué me gusta pena, que me ¿no? breguen ahí, Pero es la realidad. tenemos esas alternativas para Sí. ofrecérselas, ¿verdad? Pero con el compromiso de que si la prueba que le vamos a ofrecer sale positiva, pues el paciente tiene que someterse a una colonoscopia. Ya. Como las pruebas no son igualmente efectivas, pues se administran en intervalos de tiempo distintos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la prueba de sangre oculta, para que sea efectiva para prevenir el cáncer de colon, se tiene que hacer anual. En Puerto Rico, que es en el territorio de Estados Unidos y probablemente en el mundo, es el lugar donde se recomienda más temprano comenzar el screening con la prueba de sangre oculta. Que eso es a los 40 A años. los 40 años. A los 40 en Puerto años. Rico, ¿verdad? En Estados Unidos de los 45, en otros países a otra edad, pero en Puerto Rico hay una ordenanza del Departamento de Salud de que todos los planes médicos tienen que cubrir la prueba de Sangre oculta. Sangre oculta No a la partir de los colonoscopia. 40 años. Desde los 40 hasta los 44 años se recomienda esa prueba y de ahí en adelante el estándar sigue siendo la colonoscopia. El Cologuard, que es el que combina el DNA con la sangre oculta, se recomienda cada 3 años. El Cologuard tiene una limitación, es que es una prueba cara, pero es una prueba muy buena. Muy Y efectiva. no solamente detecta cáncer, sino que puede detectar pólipos avanzados que están a punto de convertirse en cáncer o que tienen cáncer temprano. La prueba de CT tridimensional, la colonoscopia virtual, se debe hacer cada 5 años porque también tiene unas limitaciones. Y una de ellas es que no puede identificar pólipos menores de 5 milímetros que pueden ser significativos. Por lo tanto, esa prueba, para que sea efectiva previniendo el cáncer de colon y salvando vidas, se debe hacer cada 5 años. Existen otras pruebas y otras que están en el pipeline, ¿verdad? Como por ejemplo unas pruebas de sangre, que hasta ahora, quiero que lo sepa todo el mundo, no existe una prueba de sangre que te diga que tienes cáncer de colon. Ajá, eso no existe. Pero en el futuro creemos que va a estar disponible y es lo que se conoce por ahí como las biopsias líquidas, ¿verdad? Que van a ser a través de detectar unas proteínas que producen los tumores en la sangre. Sí. Así que eso yo había escuchado algo de eso también, pero anyway, existen muchas alternativas allá afuera para practicar la prevención sobre el cáncer de colon, así que, again, no hay razón. Ahora, hasta ahí todo va chévere, porque tenemos las guías más tempranas de la nación, básicamente, pero sin embargo, tenemos una data reciente que nos ha alarmado a muchas personas, ¿no? Hace poco, tan reciente como en marzo pasado, el Centro Comprensivo de Cáncer hicieron público un estudio titulado Disparities in Colorectal Cancer Incidence Trends Among Hispanics Living in Puerto Rico. Es un estudio que fue desde el 2000 al 2021, ¿verdad, doctor? Entonces, dentro de los hallazgos de este estudio se revela un alza preocupante en el cáncer colorectal en aparición temprana o el Early Onset Colorectal Cancer, como le dicen, en Puerto Rico. Y esto está pasando entre personas de 20 a 49 años. A mí, yo no lo podía creer cuando se dio a la luz este estudio, porque yo pensaba que a los 45 años yo era como que demasiado una joven, especie rara, tú sabes, como que diablo, me dio a los 45 y que ahora estemos viendo esto. O sea, ¿cuál es su reacción a estos hallazgos, doctor? Bueno, esto es alarmante definitivamente y es algo que venimos viendo ya hace unos años, ¿verdad? Por eso esa es una de las razones por las cuales la edad para comenzar el cernimiento en Estados Unidos se redujo de 50 a 45 y hace años que en Puerto Rico la edad para comenzar el screening se bajó a 40 años porque lo venimos observando, ¿verdad? No teníamos mucha data científica publicada, pero lo estaban viendo lo vemos en nuestras prácticas. Yo Ajá. por ejemplo, te puedo decir que yo tenía un íntimo amigo que murió a los 20 y tantos años, 22, 23 años de cáncer de colon. Y te estoy hablando hace 40 años atrás, ¿verdad? Y en mi práctica, pues yo he diagnosticado gente tan temprana como los 30 o los 20, ¿verdad? Los 20 y pico de años.
Así que esta data que se está recopilando últimamente, ciertamente que es alarmante, Julia. Y es alarmante porque muchos de estos pacientes no nos llegan a nosotros, ¿verdad? Y a ti, a un gastroenterólogo pediátrico, por ejemplo, o no digo un gastroenterólogo pediátrico, un pediatra general, le llega a un paciente de 20 años, 21 años, que todavía los pacientes van al pediatra a esa edad, con sangrado rectal, para darte un ejemplo. Ajá. No, lo primero que piensa no es cáncer de colon. No. Eso no es lo primero que piensa. No. Lo primero que piensa es hemorroides, ¿verdad? Sí. Porque como dice el refrán, common things are common, ¿verdad? Las cosas comunes son comunes. Así que nadie va a pensar que una persona de 20 y tantos años va a tener cáncer de colon. Esa mentalidad hay que cambiarla, ¿verdad? Basado en toda esta evidencia que está saliendo. Definitivamente. Y Pienso que estábamos comentando el otro día en reunión con la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico que hay que empezar a educar al público más joven, definitivamente, pero también hay que publicar, hacer llegar toda esta nueva data a los médicos primarios, que es lo que usted está hablando. O sea, que ya se sabe por data científica de que esto puede pasar, y está pasando. Así que es sumamente alarmante. Este estudio explica que el 75% de los cánceres de cáncer de colon en la isla son esporádicos. Esos son los que no son relacionados a historial de familia y sí están relacionados a factores que ellos llaman modificables. Que pueden envolver factores como el nivel socioeconómico bajo, falta de acceso a servicios de salud, acceso limitado a pruebas de discernimiento. Entonces también dice que por otro lado el 5 a 10% de los casos causados son causados por mutaciones patogénicas o genéticas, como usted estaba mencionando anteriormente, y estos son considerados factores no modificables. Entonces, la pregunta que le tengo es, ¿usted podría explicarnos la diferencia de estos dos factores para que la gente pueda entender y pueda tal vez empezar a identificar, ¿no? Espérate, esto me puede estar pasando a mí por esto y esto. Mira, el término de un cáncer esporádico implica que esa persona no tiene ningún riesgo para tener cáncer de colon, ¿verdad? Porque, por ejemplo, nosotros empezamos a hacer screening a los 40 años con sangre oculta y a los 45 con colonoscopía. Pero todos esos pacientes que vienen a chequearse, que no tienen ningún familiar con cáncer de colon, que no han tenido ningún factor de riesgo, ninguna condición hereditaria que los predisponga a cáncer de colon, se consideran pacientes de riesgo moderado, ¿verdad? Como yo le digo a mis pacientes. La mayor parte de los pacientes que les ha dado cáncer de colon aquí en Puerto Rico le ha dado después de los 45 años y la incidencia de cáncer de colon en Puerto Rico es bien alta. Así que solamente vivir aquí y tener 45 años o más, ya eso te pone a riesgo para cáncer de colon. Así que los cánceres esporádicos son los que ocurren en aquellos pacientes que no tienen ningún riesgo adicional. Porque, por ejemplo, si un paciente tiene un familiar de primer grado, la mamá, el papá, un hermano, una hermana, un hijo o una hija con cáncer de colon, el riesgo se triplica, se multiplica por 3. Entonces, ¿qué significa tener riesgos modificables y no modificables, verdad? El cáncer de colon ocurre, para darte un ejemplo, ocurre casi igual en mujeres y en hombres. Quizás un poquito más en hombres. O sea, los hombres tienen un poquito de riesgo más. Pues eso tú no lo puedes modificar, ¿verdad? Claro. Porque tú naciste hombre y aunque hoy día tú te puedes cambiar el sexo, pero tu genética sigue diciendo que tú naciste hombre y eso tú no lo puedes modificar. Las cosas que son modificables son los factores como la dieta, ¿verdad? Que sabemos que la dieta juega un papel bien importante. Muy importante. Bien importante, ¿verdad? Por ejemplo, la dieta alta en grasa y baja en fibra, eso es un factor de riesgo para cáncer de colon. Y eso es un factor modificable. Tú puedes cambiar tu dieta. Claro. La diabetes tipo 2 también es un factor de riesgo para cáncer de colon, que también es modificable porque el factor de riesgo es la diabetes descontrolada. Así que eso tú lo puedes modificar. Tu componente genético, tu
genética, con lo que tú naciste, eso no es modificable. Tu DNA. Eso tú no lo puedes modificar. Claro. Y esas mutaciones a que tu cuerpo se somete, tu DNA se somete, eso tú no lo puedes modificar. Que lo podamos modificar en el futuro, pues quién sabe, y ojalá, ¿verdad? Y yo creo que sí que lo vamos a poder hacer. Otro factor de riesgo modificable es el tabaquismo, ¿verdad? El fumar es un factor de riesgo para cáncer de colon, eso es modificable. Así como para muchas otras enfermedades. Exacto. Así que otro cáncer que ya se ha asociado con esto, el sobrepeso, que es la obesidad, es un factor de riesgo para cáncer de colon que también es modificable. Claro. Así que si te fijas, te he mencionado más cosas modificables que no modificables. Que las no modificables, ¿verdad? Exactamente. Así que fíjate todas las cosas que uno puede hacer para prevenir el cáncer de colon. Sí. Así que estoy de acuerdo contigo porque tenemos que seguir llevando este mensaje para que las personas aprendan a modificar todas aquellas que sean modificables, ¿verdad? El nivel socioeconómico pues ya es un poquito más difícil modificarlo. Sí. Y sabemos que el riesgo aumenta con niveles socioeconómicos bajos y probablemente tiene que ver con el pobre acceso. Y falta de información también. Falta de información, el pobre sí. acceso a servicios de salud. También hay mucha dejadez por la falta de información y lo otro que yo siempre comento, ¿verdad? Es que desafortunadamente hay muchas personas, muchos pacientes que tienen sus prioridades mal establecidas. ¿Verdad? Claro. Vivían un BMW, pero no tienen un plan médico. Sí. Y tienen un equipo de sonido y de video y de home theater en la casa enorme, pero no pagan un plan médico. No es una prioridad, ¿verdad? Sí. Porque son saludables. Pero no entienden que también el plan médico nos permite hacer medicina preventiva, Sí. que es la forma en que podemos evitar. Y hablando de medicina preventiva, si me permite hacer este paréntesis, quiero mencionar que en el siglo XXI solamente existen 2 pruebas que previenen el cáncer. 2. Todo el mundo dice, pues siglo XXI el cáncer se cura, qué sé yo qué sé, pero no queremos hablar de curar, queremos hablar de prevenir. De prevenir, claro. ¿Verdad? Así que, como tú empezaste, me encantó cómo fue tu introducción, de que si tú supieras que existe algo que puede evitar que te dé cáncer, lo harías. Pues no cabe en mi mente por qué la gente no lo hace. Así que existen solamente 2. Todo lo demás que existe, con todos los adelantos que hay en la medicina moderna, es para detección temprana de cáncer. Pero solamente hay 2 pruebas, y óiganlo bien. Por favor. Colonoscopía es una de ellas, porque podemos encontrar pólipos precancerosos, removerlos y evitar el cáncer. Y ahí se acabó el evento. Y la segunda es el Papa Nicolau. Así que ustedes, las mujeres, son afortunadas porque las 2 les aplica y a nosotros nos aplica solo una. La mamografía, el examen digital de la próstata, la prueba de sangre de la próstata, todo eso es para detección temprana. Prevención de cáncer, colonoscopía y Papa Nicolau. Mira para allá, increíble, nada más. Increíble. Ahora, pero entonces volviendo a la nueva data, que vamos, estamos viendo ya más cánceres de colon reflejados en personas mucho más jóvenes. ¿Qué estrategias educativas usted podría tal vez idearse para nosotros llegar a este público? Y esto es algo que a mí me interesa muchísimo porque hace poco acabo de asumir la presidencia de la Coalición de Cáncer Colorectal de Puerto Rico y estamos tratando de idear una campaña, un movimiento, un esfuerzo en donde nosotros podamos empezar a llegar a estos jóvenes, ¿no? Yo pienso, top my head, no sé qué usted me podría contestar, pero yo pienso que hay que hacer mucha conciencia para empezar a educar a las personas de las cosas que sí tienen que estar pendientes a. Por ejemplo, historial familiar. El historial familiar yo pienso que es algo que todo el mundo puede enterarse, o sea, y debería, desde temprana edad, ¿no? En su adultez, en los 20, todo el mundo debería estar como que consciente de que, mira, en mi casa hubo cáncer de mama, hubo cáncer de próstata, hubo cáncer de lo que fuera. Y lo otro, aprender a identificar síntomas que son tan específicos, ¿no? Pues mira, son 2 cosas que son importantes, Julia, pero tengo que decir que, como tú mencionaste ahorita, la mayoría de los tumores del colon que nosotros vemos son esporádicos. Así que identificar los factores de riesgo, como por ejemplo familiares, pues no nos ayuda grandemente en esa población que estamos viendo, donde está aumentando el cáncer
de colon. Hay que hacer campañas educativas de alto alcance, Sí. ¿verdad? Porque fíjate que esta población, entre los 20 y los 40 y pico de años, es una población que solamente va al médico cuando tienen algún síntoma. O cuando le dicen, mira, te toca. Pero no, o sea, cuando tú llegas a los 21 años, que es la edad hasta que los pediatras ven a los pacientes, Ujú. pues, tú sabes, tú te estás viendo hasta con tu pediatra quizás hasta los 20, 18 años, 19, pero en ese gap allí, después que tú pasas de los 21 años, hasta que llegas a los 40, porque la gente tiene metida en la cabeza que los 40 es un cambio de vida donde entonces es que tú tienes que empezar a chequearte. Sí. Así que lo primero que tenemos que hacer es cambiar eso, ¿verdad? Hacer campañas educativas donde no importa la edad, la gente se tiene que ir a chequear, ¿verdad? Y es una población difícil porque esa población está acostumbrada a no hacer medicina preventiva porque piensan que no la necesitan. Sí. Quizás se ponen sus vacunas, ¿verdad? Quizás sí viajan a sitios donde hay ciertas condiciones infecciosas, se vacunan, pero las vacunas de temporada, como la vacuna de influenza, quizás se las ponen, pero esa población no va al médico, Sí. a menos que le dé un catarro fuerte, a menos Sí. que tengan un síntoma. Sí. Así que es una población que tenemos que buscar hacer campañas educativas para atraerla. Definitivamente, médicos. definitivamente. Y bueno, pues ya sabemos que tenemos mucho trabajo ahead, de verdad, definitivamente. Muchas gracias, doctor, por venir y tener esta conversación tan importante conmigo. Para mí es un placer, te felicito por esta iniciativa y quiero que sepas que la Asociación Puertorriqueña de Gastroenterología está a tu disposición para hacer todo este tipo de campañas y hacer alianzas para que podamos llevar el mensaje y al final del día poder prevenir el cáncer de colon antes que diagnosticarlo. Así mismo, porque yo tengo una visión bien clara, se lo digo a todo el mundo que me pregunta, yo quiero un Puerto Rico libre de cáncer colorectal y yo sé que un día lo vamos a lograr. Muchas gracias por estar en este episodio de hoy. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, TikTok, Facebook y en nuestro canal de YouTube. Dale like y suscríbete y nos vemos en el próximo episodio. Este es Julia Michelle Santiago y este es Julia Strong, the podcast.